Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que no contaba con tanta gente. Me habéis dado una buena sorpresa y estamos viendo el libro de Nehemías y hoy nos toca el capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2, hoy no os podéis quejar, versículos 1 al 10. Hoy vamos a tener un pasaje cortito y vamos a leerlo y después continuamos, ¿vale? Libro de Nehemías. Si no sabes dónde está Nehemías, buscas Esdras. Si no sabes dónde está Esdras, buscas Primera y Segunda de Crónicas, y ahí un poquito más adelante, pues eso. Y si no sabes buscar Primera y Segunda de Crónicas, echa mano del de al lado. Esto lo hacía David Morse, no lo he inventado yo. Libro de Nehemías, capítulo 2. Dice que sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernantes del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar un momento. Señor, venimos delante de tu presencia para que tú nos hables, para que, Señor, podamos aprender de Nehemías y de todo lo que a él le pasó, que está aquí relatado. Ayúdanos no solamente a entender lo que él tuvo que pasar, sino también a aplicar esto a nuestras propias vidas, cada uno en particular y también en conjunto. Delante de ti nos ponemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen entonces del capítulo 1, porque claro, los que venís de visita no estuvisteis en el capítulo 1, o sea que Nehemías era una persona noble del pueblo de Israel, o por lo menos descendiente de nobles, que había sido llevado, el pueblo de Israel había sido conquistado por Asuero, y habían conquistado lo que es Babilonia. Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que ocurría siempre, pillaban a lo mejor de lo mejor y se los llevaban cerquita porque eran personas capaces, y entonces se los llevaban para servir al rey, con todo lo que eso significaba. Entonces, en el capítulo anterior vimos que después de largo tiempo probablemente Nehemías era descendiente de aquellos que habían estado en Israel. No había nacido probablemente en tierra de Israel, sino que era descendiente de los deportados. Entonces recibe una noticia de su hermano, esto lo vimos en el capítulo anterior, y él pregunta cómo está la tierra, pero no se refería a la tierra, se refería a la gente. Porque a veces preguntamos cómo está, pues no sé, cualquier país, hay varios países aquí, si preguntamos cómo está el país,
y me empiezas a hablar de las copas de los árboles y de los animales y la vegetación, pues eso no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa son las personas, cómo están pasando las personas, creo yo. Es una pregunta normal. Y Nehemías preguntó esto y su hermano le dio unas noticias muy tristes, porque dijo, mira, los que han quedado allá están muy mal. La ciudad está sin muralla, la gente está realmente viviendo con lo justo y aquella situación están indefensos. Y claro, él, según recibió la noticia, pues leemos en el capítulo anterior que según recibió la noticia se puso a orar, se tuvo que sentar del impacto que tuvo de la noticia y se puso a hablar con Dios. Y si tenéis curiosidad, leéis el capítulo 1 y ahí veis qué le dijo Nehemías a Dios. Entre otras cosas, le pidió concretamente al final, dame gracia delante de aquel varón, porque él tenía un puesto importante. Cuando di el capítulo 1 tuvimos ahí un poco de debate si era relevante o no era relevante el puesto de Nehemías. Sí era relevante en el sentido de que tenía cercanía del rey. Pero como veremos ahora en unos momentos, su puesto no estaba exento de riesgos. Y Nehemías le pide a Dios, mira, dame gracia delante de aquel. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, vemos en el versículo 1 que el mes de Quisleu, en el versículo 1 del capítulo 1, que es el mes de Quisleu. Y en el versículo 1 del capítulo 2 vemos que es el mes de Nisán. ¿Sabéis cuánto tiempo son? 4 o 5 meses. Unos 4 o 5 meses, más o menos. Durante esos 4 o 5 meses, Nehemías estuvo orando a Dios para que Dios le diese una oportunidad con el rey. Y 4 o 5 meses son meses, que si tú tienes una carga en el corazón, estar orando delante de Dios y ves que un día no pasa nada, otro día no pasa nada, otro día y pasan los días y pasan las semanas y empiezan a pasar los meses y no pasa nada. Y no nos dice la Escritura cómo lo llevó Nehemías, pero sabemos que él estuvo orando. Y terminaba la vez anterior que solamente estuvo orando Nehemías. Hoy vamos a contestar esa pregunta. Mirad, el relato es simple, porque muestra un día de la actividad laboral, entre comillas, lo del protagonista del libro, haciendo su trabajo donde probablemente el trabajo de Nehemías consistía en catar el vino. O sea, probar el vino. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo al rey. Y en aquella época, una de las maneras más probables, o una de las muchas maneras más probables que era de hacer un cambio de régimen, era meterle un poquito de venenito ahí, que no se notara ahí con la comida, normalmente con las especias fuertes, o en la bebida, entonces no se notaba, el otro se lo tomaba, pasaba mejor vida y había un cambio de régimen. Esto era muy habitual. Entonces, como no había estas cosas modernas que hay ahora, estos químicos que hacen sus ingenierías ahí de tal y te pueden detectar si un producto tiene veneno, tiene los componentes que tiene que tener. La solución más fácil era, pues, pillabas a alguien, normalmente de un pueblo extranjero, entonces lo ponías ¿a qué? A que probase primero la comida y la bebida. Si no pasaba mejor vida, entonces estaba bien, podías beber. Este era el trabajo de Nehemías. O sea, tú imagínate que estás en el puesto de Nehemías y tienes que probar el vino y sabes que hay personas que probablemente no le tienen mucho aprecio al rey y tú tienes que probar primero su comida y Nehemías tenía el puesto de copero. Entonces tenía que probar todas las bebidas que le traían al rey y probablemente supervisar de dónde venían y todas estas cosas. Pero sabías que podías perder la vida muy fácilmente.
Lo sorprendente, al menos a mí me lo parece, que es que durante estos 4 o 5 meses que Nehemías estuvo delante del rey, el rey no notó nada. Y eso nos habla de dos cosas. No me miréis mucho al dedo, que estuve haciendo un cambio de camión y mi hijo me vino a hacer, os lo explico porque veo que estáis desviando la mirada, y David me echó una mano y metió un pelapatatas. Y yo metí la mano ahí en la bolsa para buscar ahí una serie de cosas. Me lo hice yo, no me lo hizo él, no miréis a él. Él lo hizo bien, me echó una mano, pero eso. No me he peleado con nadie, ni nadie me lo ha partido, tenéis que daros tranquilo. Pero durante estos 4 o 5 meses, el rey no notó nada. Entonces, esto nos puede hablar de dos cosas. Por un lado, que es normal y lógico que cuando algo nos preocupa, cuando algo nos carga, cuando algo está en nuestra mente y en nuestro corazón, que se nos acabe notando a los que tenemos a nuestro alrededor. O solamente esto le pasa a Nehemías. Yo creo que nos pasa a unos más, a otros menos. No todos somos iguales. A mí personalmente se me ve a leguas. Y mi mujer, que me conoce, según me ve entrar por la puerta, ya dice: ¿qué te ha pasado? O si me ve entrar enfadado por la puerta, pues me dice: espera, vamos a dar un paseo y te aquietas y después vienes ahí y hablas con los chavales, porque si no vas a saltar a las primeras de cambio con ellos. Me conoce muy bien. Pero, por otro lado, sí que nos habla que deberíamos de recuperar esa sensibilidad para con los demás. Porque hoy en nuestra sociedad actual, ¿qué ocurre? Yo, y si queda algo, yo. Porque me lo merezco. ¿No lo habéis escuchado nunca? Entonces, creo que deberíamos de recuperar esa sensibilidad. Y claro, el rey no tenía culpa en este sentido de no detectar la congoja de Nehemías. ¿Sabéis por qué? Porque en aquella época, sobre todo, no es el único, pero en aquella época, sobre todo, las personas de la realeza o personas que tenían un estatus bastante alto, procuraban no tener elementos de tristeza. Os pongo un ejemplo. Habéis oído hablar de Buda, ¿verdad? Vale. Buda no es Buda. O sea, su nombre verdadero era Siddhartha. Siddhartha era hijo de un noble allí en la India. Su padre se encargó, desde que era como Emma, que no hubiese nada triste a su alrededor, que no hubiese nada que evocase a la tristeza, nada que hubiese... Y entonces, ¿qué sucedió? Pues eso que quería impedir, pues un día Siddhartha quiso explorar más allá de lo que le dejaba ver su padre y se encontró con la realidad, se escapó con un criado y el criado le mostró: quiero que me muestres de verdad cómo vive la gente fuera de palacio. Y ahí se encontró con la tristeza, con el dolor por la pérdida, con la enfermedad, con muchas cosas más. No, digo por esto que no es el único. Y el rey Artajerjes, había una norma que tenían los del imperio medo-persa. No solamente procuraban evitar todo aquello que evocase la tristeza, sino que lo cortaban por lo sano. Había un criado que estaba así, con la mirada triste, estaba así, con los labios caídos. Uy, este no tiene buena pinta. Allí la seguridad social, nada. Eso era... sanaba sí o sí. Eso, es por eso que al final del versículo 2, cuando el rey le pregunta: ¿por qué estás triste?, dice Nehemías: entonces tuve miedo, temí en gran manera, porque esa era una pregunta muy comprometida. Porque si Nehemías contestaba, aparte de que intentar mentir delante del rey, pues es un poco complicado, pero si Nehemías contestaba: no me pasa nada, pero te estoy viendo. Nehemías sabía que estaba en peligro su vida, en ese momento.
Sin embargo, aunque con miedo, Nehemías contesta al rey con respeto y con sinceridad. Con respeto y con sinceridad. ¿Estaba arriesgándose? Sí, rotundamente. Pero en determinados momentos, hermanos, hemos de asumir riesgos. Y hoy, en fin, ¿cómo decir? No tenemos el mismo riesgo que Nehemías, eso lo veremos ahí en un momento. Pero Nehemías responde sin tratar de esconder lo que le pasaba. Ya lo había visto el rey. Y el rey le hace la pregunta que estaba pidiendo Nehemías en el capítulo anterior. Dame gracia delante de aquel varón, Señor, para que pueda él preguntarme y yo pueda hablar delante de él de lo que tengo carga. Y el rey sorprendentemente le pregunta, ¿qué pides? Y aquí vemos en el 4, versículo 4, podéis mirar, cuando el rey hace la pregunta, ¿qué cosa pides? Entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y aquí vemos que Nehemías era un hombre de oración inmediata. Una ventanita nada más. Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Vamos a leer un poco más aquí. Como se nota que me falta un dedo, ¿eh? ¿No sabéis? O sea, no me falta un dedo, pero es un engorro a veces, incluso para teclear. Primera Tesalonicenses 5:17. Vamos a leer desde el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. No voy a contar en un congreso de pastores, bueno, sí lo voy a contar, que estaban intentando entresacar qué era lo que significaba este versículo. ¿Cómo podemos llegar a cumplir este versículo? Esto de orar sin cesar, ¿cómo lo hacemos? Y unos decían una cosa, otros decían que no era posible, otros decían que no sé qué. Y había allí una persona de limpieza, y los escucha, tanto debate, era creyente también, y dice, pero si esto es muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces tú? Hombre, pues cuando yo me he visto cuando me levanto le doy los buenos días al Señor. Y cuando me pongo a vestirme, pues con la ropa de salir, me visto, o sea, le pido que me vista con la coraza de justicia. Y cuando, etcétera, etcétera. Iba mencionando actividades diarias y para cada actividad tenía como una oración. Dice uno, esconderás estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelarás a los niños. Está claro. Tanto debate y es una manera sencilla. Mirad, Nehemías era una persona así. Tenía una circunstancia, le hace la pregunta al rey y él sabe, pero resulta obvio que Nehemías no se puso a orar, irse al rincón, ponerse de rodillas, que había todo un protocolo de hacer como buen judío, ni se puso a hacer un lenguaje gestual característico, que también lo había. No hizo falta. Eso no es imprescindible. Si lo puedes hacer, está muy bien. No vamos a decir que no, ponerse de rodillas está muy bien, si lo ves. Orar en voz alta está muy bien, orar en voz baja, incluso orar con los ojos abiertos o orar con los ojos cerrados, está bien. No hay una regla. Pero hay momentos en los cuales tú tienes una situación y oras en el instante, porque necesitas la ayuda de Dios. Dios no necesita que hagas unas cosas especiales. Está bien apartar tiempo de oración especial para hablar con Él. Pero cuando tienes algo, pues como Nehemías, inmediatamente. Dios también escucha. Pero claro, no se trata solamente de orar, sino también de responder. Y en la respuesta fue claro, fue conciso y fue concreto. Envíame. ¿A dónde? A Judá. Y voy a reedificar la ciudad. Me envías allí, por favor. Mirad, hermanos, ahí tenemos otra lección. Cuando llega el momento no hay que dar rodeos.
cuando llega el momento hay que ser precisos. Si Dios te da en una circunstancia que uno tenga y estás pidiendo por algo concreto, te llega el momento en que tú tienes que decir algo o exponer algo, exponlo sin ambajes. Dilo sin rodeos. Entonces el rey pregunta de nuevo algo específico. Bueno, y entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y notemos que un pequeño detalle, mirad, que lo pone aquí en vuestras Biblias, no sé, en la mía sí, lo pone entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Hay otro rey que era antecesor de este rey, que la Biblia nos relata cuando una reina era llamada a la presencia del rey. Podían darse dos casos. Una, cuando era un acto oficial, según el rey. No era un protocolo como hoy, no, si había un acto oficial, ahí leemos que en el libro de Esther, que era el rey Asuero, que le entró ganas de lucir a su esposa delante de todos aquellos, de tal, y la reina le dijo que no. Ese es uno de los casos. Y la otra, pues por lo que desprende el texto y en mi opinión personal, creo que es este caso, era una situación de que el rey llamaba a la reina pues para cumplir con su parte matrimonial. Era para eso. Y no eran dejados, digamos, entre comillas, a solas, eran custodiados, porque siempre estaban en peligro. Y entonces, a mi entender, porque da este detalle que no tendría por qué darlo, dice que la reina estaba junto a él. La ocasión más inoportuna que puedas llegar a pensar. ¿Tú le irías a pedir favor a una persona que está en un tiempo de intimidad con su mujer y le vas a pedir un favor? Piénsalo. Es la cosa más inoportuna que se pueda dar. Y Nehemías nos da este detalle. Era algo anormal. Y por eso era la ocasión mucho menos apropiada para manifestar tristeza. Y menos para realizar una petición por la cual llevabas orando 5 meses. Y aquí quiero detenerme un poco. Vamos a imaginar por un momento que el copero de Nehemías, el copero protagonista de esta historia, respondiera de esta manera. El rey le pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar allí en Judá? Y Nehemías responde, pues no lo sé. Déjame que voy a pasar un tiempo de oración con el Señor y luego te doy una respuesta. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado el rey? Porque me parece a mí, si alguno sabe más de historia que yo, me corrige después, pero creo que la paciencia y la comprensión eran una edición muy limitada en aquella época. Si Nehemías hubiera respondido, pues no lo sé, el rey le hubiera dicho, mira, ya vale, tanta tontería. Estoy aquí intentando tener tiempo de intimidad con mi mujer y vienes tú y no sabes ni responderme una cosa concreta. ¡Hala! El punto que quiero dejar aquí, hermanos, es que Nehemías sabía qué responder al rey, porque lo había estado mirando, porque lo había estado indagando, planificando y haciendo todo un proyecto estudiado. Además, pensemos que en aquella época, en aquellos tiempos, no tenían mucha información a golpe de dedo como tenemos nosotros hoy. Hoy das aquí dos dedos y tienes información. Otra cosa es que sea fiable o no, eso es otro tema. Pero que tienes una facilidad, en aquellos tiempos no. Y entonces se necesitaba tiempo, se necesitaba incluso investigación discreta, porque podía darse el caso de que si tú ibas haciendo preguntas, según qué preguntas por ahí, pues se te podía interpretar, aunque no fuese tu intención, de que tú estabas haciendo preguntas que no tocaban
y con qué intención las hacías, y a ver si lo que estabas intentando era hacer un golpe de sublevación contra el rey. Como preguntaras a la persona que no tocara, adiós. Y eso era común en la época. ¿Os acordáis de Asuero también? Que hubo dos criados que Mardoqueo mandó aviso al rey Asuero de que hay dos que aquí están conspirando, que los he escuchado. Era habitual. Entonces, si tú hacías una pregunta aunque tuvieras buena intención y preguntabas a quien no debías, pedías un favor a quien no debías, investigabas donde no te tocaba estar, pues podías tener consecuencias muy serias para ti. Y también era una combinación de favores a las personas adecuadas. Favores, no sobornos. ¿Entendemos lo que son los favores? Es de decir, mira, pues no sé, me lo invento, no sé si era esto. Mira, si tú me das esto que yo quiero saber, pues igual hay un parte de la partida del vino del rey, pues te doy un poquito para que tú lo pruebes. Porque los vinos que toman los reyes, no sé si lo sabéis, pero no son como los que tomamos nosotros. Ni la comida que toman los reyes no es como las que comemos tú y yo. No es el pan del pakistaní, ni es... No. Ellos comen otra cosa. Entonces Nehemías tuvo que hacer estas cosas. Y es por eso que insisto que Nehemías no estuvo solo, y entendedme bien cuando lo digo, en cursiva, no estuvo solo orando. Sino también haciendo lo que correspondía hacer, que estaba en su mano. Y hermanos, creo que esta es la gran lección que nos da este pasaje. Y le he pedido a Miguel Ángel de cantar esta canción, porque es cierto. Pero a veces me da la sensación, y lo iremos viendo a lo largo de esta exposición, me da la sensación de que muchas veces solo oramos. Y la vida cristiana no es solo orar, hermanos. Orar está bien, y no estoy diciendo que no oremos. Debemos orar y hablar con Dios y apartar nuestro tiempo y hablar con Él es muy importante. Muy importante. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? Porque esto pasó en aquella época y hoy no estamos, creo, si hay alguno, me lo decís, pero creo que ninguno de nosotros estamos al servicio de un rey, o al servicio, ya no digamos de un rey, sino de una persona poderosa, una persona que tenga un nivel importante al nivel del rey Artajerjes, con un estatus muy similar a este rey que incluso puede cambiar las vidas de muchas personas sin que ello le afecte. Este era el nivel del rey. Yo no sé si estamos aquí. Entonces, trasladar lo de aquella época, la situación concreta de Nehemías, a nuestras vidas, pues claro, podemos pensar, a mí no me afecta, porque yo no sirvo a ninguna gente poderosa. Yo soy camionero de oficio, yo estoy trabajando para una empresa de transporte y no tengo el nivel, no estoy trabajando para una, pues no sé, Jeff Bezos o Bill Gates o estas personas que están ahí muy arriba, o el presidente de los Estados Unidos o el nuestro. En fin, no tengo esa posición. Entonces, no me afecta. ¿Seguro? A ver, es cierto que hoy no está en riesgo nuestra vida por el simple hecho de tener mala cara y estar triste y tener cargas. Es cierto que no estamos al lado de una persona que puede cambiar la vida de muchas personas. Es cierto todo esto, pero hay otras situaciones con las que sí podemos identificarnos a grandes rasgos, porque creo que en algún momento, insisto, todos hemos tenido, o tenemos, o tendremos cargas que son como una losa en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿o no?
A lo mejor es a mí lo único que me pasa, no sé. En la gestión de todas estas cosas es en lo que podemos identificarnos con Nehemías. En la gestión de todas estas cosas. En la gestión de cómo afrontar una situación de carga, de cargazón, que a mí me está cargando el corazón, que hay algo que me pesa, que influye en mi estado de ánimo y que no soy el mismo. Y os voy a dar unos aspectos, así generales, donde podemos aplicar esto. Y después me decís si aplica o no, ¿vale? En nuestra vida personal, por ejemplo. Y con esto me refiero a todos los niveles, no solamente a nivel espiritual, que también. Me refiero a nivel alimentario, me refiero a cuidado de nuestro cuerpo, me refiero a cuidado de nuestra alma y al cuidado de nuestro espíritu, me refiero a tu propósito, a tu planificación y a tus objetivos en todo esto, porque no sirve solo con orar, sino que hay que tener intencionalidad en estas cosas. Y esto es una dualidad que se ve en las Escrituras. Por ejemplo, Dios nos santifica. ¿Es cierto que Dios nos santifica? Sí. Pero también dice la Escritura que el que es santo, santifíquese. Dios cumple su parte, siempre. Tú y yo cumplimos la nuestra. ¿Entendéis qué es lo que estoy tratando de decir? O sea, ¿podrías decirme algo acerca de esto en cuanto a tus estudios? ¿O en cuanto a tu vida laboral? ¿O en cuanto a tu jubilación? ¿Es tu vida, en tu vida devocional y espiritual? Porque si decimos que, bueno, Dios es el que nos irá mostrando, es el que irá diciendo, nos equivocamos de medio a medio. Es decir, Dios muestra y guía, y me explicaré un poquito más adelante. Dios muestra y guía, pero tú y yo tenemos que ser intencionales. En otro aspecto, en nuestra vida familiar. En cuanto a este tema daría mucho que hablar a los que somos padres, porque nos hace mucha pupa y nos confronta muy fuerte. Sí. ¿Sabes? Porque hemos de tener propósito, hemos de tener planificación, y no me estoy refiriendo solamente al hecho de tener hijos, sino hemos de tener en nuestra vida familiar planificación y visión. ¿Has de orar por tu familia? Rotundamente sí. Pero, hermanos, insisto, no es solo orar. Y curiosamente, hay muchísima instrucción en las Escrituras acerca de este gran tema. Para mí, aparte de la salvación, es uno de los grandes temas bíblicos, que es el tema de la familia. Y da muchas instrucciones la Escritura acerca de cómo ser padres. Da muchas instrucciones acerca de los padres. Bueno, pero no habla solamente de los padres. Habla de los hijos, y todos somos hijos. Y habla de los hijos y su implicación en la familia. Y también habla de los abuelos y su implicación en la familia. Y también habla de los amigos y su implicación en la familia. Y habla de las diferentes etapas de la vida. Abarca todas las etapas de la vida. Y en todas, absolutamente todas, hemos de orar y hemos de actuar con propósito. Y no me refiero a dar charlas magistrales, sino a actuar siguiendo el ejemplo ¿de quién? Del Maestro, de Jesús. Este es nuestro ejemplo. En otro aspecto, en nuestra vida eclesial, y sé que este es un aspecto delicado, aunque creo que es muy necesario considerar. Porque en los temas eclesiales muchas veces se tiene tendencia a dos extremos. Una,
Un extremo, la planificación rígida, la planificación excesiva, de manera que es inexorable. Está todo planificado, no se puede cambiar nada y hay que tirar para adelante como esto. Entonces, o por el otro extremo, al otro lado, es, bueno, Dios irá mostrando, Dios irá guiando, Dios nos irá diciendo y Dios tal, pero no tienes ningún tipo de planificación, no tienes ningún tipo de propósito. Mirad, el primer extremo ahoga porque no tiene en cuenta un aspecto esencial en cuanto al diseño divino que nos muestran las Escrituras. ¿Sabéis cuál es? Que la Iglesia no es una organización. La Iglesia es un organismo vivo. Y la organización es necesaria en el sentido de organizarse, de planificar, de tener has de tener propósito, has de tener planes, has de tener todo esto. Pero es un organismo vivo y has de estar. De hecho, lo veremos en Nehemías más adelante. Tuvo que hacer cambios en todo aquello que se había propuesto en su mente, en su corazón y que le había pedido a Dios. Y según las circunstancias, fue haciendo pequeñas modificaciones que iremos viendo. Y el segundo extremo, ¿sabéis qué pasa por alto? Que Dios sí ha dado instrucciones acerca de cómo hacer. Que Dios sí muestra cómo planificar, cómo aplicar, cómo, importantísimo, porque no vale solamente mirar, considerar y venga, sino actuar, hombre. ¿Me equivoco? Os voy a poner unos ejemplos. Solo algunos sin ampliar, porque tampoco quiero cansaros. Pero uno, por ejemplo, obvio, el evangelismo, la evangelización. Y os suenan las palabras del mismo maestro: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Marcos 16:15, y esta instrucción la dio el mismo maestro. Otro, el discipulado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esto está en Mateo 28, versículo 19. Y esto es una tarea que todos estamos implicados a diferentes niveles y requiere de planificación, que no es solo seguir un libro. Esto es una herramienta. Un libro es una herramienta, te puede ayudar, pero no es el discipulado. Porque el discipulado requiere oración, requiere visión, requiere acción. Y hace poco me preguntaba una persona, en un contexto no eclesial, pero en un contexto... ¿Qué es lo que quieres decir con el discipulado? Digo, mira, de forma sencilla, el discipulado es enseñar a comer y a vivir. Como los niños. Poquito a poco hay que enseñarles a comer, no a que le den la comida, sino a comer. Tienen que comer ellos. ¿Para qué? Para que crezcan y cada vez se hagan más fuertes y cada vez puedan crecer. Y puedan crecer no solamente en estatura y en dimensiones, sino puedan crecer también en intelecto y en conocimiento de la vida. Y a vivir. Tienen que aprender, tenemos que aprender todos, como los niños, a cómo vivir en las diferentes etapas de nuestra vida. No es lo mismo un niño así como el que está durmiendo aquí enfrente que un niño como mi hijo David o un adulto pues como cualquiera de nosotros. Unos peinan ganas, otros no. La enseñanza por parte de los ancianos pastores. Segunda de Timoteo 2:2. Esto sí lo vamos a leer así de manera muy rápida, porque están todos aquí en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Esto creo que nos lo decía Marcelino este jueves, ¿verdad? Mira, ¿te acuerdas? Muy bien. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Enseñanza continua. Esto no se acaba nunca. Unos enseñan a unos, otros enseñan a otros y otros... ¿Sabes cuándo se acaba? Cuando el Señor venga. Tito 2:2.
Los ancianos en edad. Mira, leemos desde el 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esto se lo está encargando a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, otro punto, en el 5. Perdón, en el 3, me he equivocado de cita. Lo vamos a leer. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A los hombres jóvenes maduros, en el 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y último, Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer así un trozo, versículos 12 al 15. Y esto lo titulo Todos juntos en comunidad. Fijaros bien, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Todos juntos en comunidad. Y estos textos ya los tenía antes de que Marcelino hablara el jueves, que quede claro, ¿eh? No penséis que esto estaba desde antes ya. Pero me resulta curioso de que Dios pues tenga este calendario que Él sabe hacer. Otro aspecto, la acción presencial religiosa. Y entenderéis por qué digo esto. Santiago capítulo 1 y versículo 27. Muchas veces decimos a la gente a nuestro alrededor, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de una relación, ¿verdad? Una relación con Dios. Bueno, pues mira lo que dice Santiago. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sí hay religión. Pero la religión según la Escritura es esta. Y hay tela que cortar aquí, ¿eh? No voy a desarrollar porque si no me lío. Último aspecto. En mi lista hay muchos más, pero una visión y acción misional. Hemos recordado las palabras del Señor Jesús allí en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, que es por todo el mundo, a todas las naciones. Y Montornès, concretamente, no me voy a meter con vosotros, os voy a dejar tranquilos hoy, los que nos visitáis, pero Montornès en concreto tiene contactos, ahí hay personas al otro lado del charco, como se suele decir entre los latinos, concretamente del país colombiano, el país del café por excelencia. Y la Iglesia tiene que tener visión misional. Salir fuera de nuestras fronteras, que a veces las situamos muy pequeñas, que son estas 4 paredes. Esto no es la Iglesia somos tú y yo. Según la Biblia, la Iglesia no es el edificio. Somos tú y yo. Y a veces hay que salir de nuestras fronteras y Dios nos llama fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lo hagamos? Esto es uno de los propósitos. Ahora bien, soy consciente
de que todo lo que he dicho es muy amplio. Esto es muy amplio y daría para muchos días para estar hablando aquí y para mirar en las Escrituras, y hay mucho que aplicar y hay mucho que decir. La Biblia, no yo. La Biblia tiene mucho que decir. Pero creo que muchas veces nosotros lo hacemos más complicado de lo que es. Y es por eso que no solamente hemos de orar, como Nehemías, no solamente hemos de planificar, de preparar, de investigar, de estudiar, como Nehemías, sino que también hemos de obrar, de actuar con esa mezcla a veces de intrepidez, de fe y de miedo, ¿por qué no decirlo? Porque a veces te da miedo dar un paso Pero Nehemías dio el paso, con miedo. Habló con el rey y luego emprendió el viaje. Y los viajes de aquella época no eran como los de hoy. Hoy coges tu cochecito, mejor o peor, pero coges tu cochecito y apareces como yo con mi camión, y aparezco en Holanda. Ah, sí, pero durante el camino hay cositas, y hay peligros. Te pueden robar, te pueden atracar. Y en aquella época había bandoleros. Por eso, en fin. Pero actuar. Es decir, oras, muy bien, planificas, estudias, trazas un plan, pides sabiduría al Señor también para trazar ese plan, y Él va mostrando, pero también tenemos que usar nuestro cerebro. ¿O lo tenemos aquí para qué? Como me decía mi madre, tienes la cabeza solamente para peinar esos pelos que tienes, hombre, piensa un poco. Y después hay que actuar. Mira, te pongo un ejemplo. En su momento empecé un curso de soldadura, como David. Cuando teníamos las clases teóricas era todo muy esto, porque nos explicaban las distintas máquinas de soldar, que hoy ha evolucionado esto mucho, pero chiquillo, todo eso era muy bonito, muy fácil, muy tal, te ponías ahí, no, esto pones así el electrodo, no sé qué, y tal, y lo haces así, vas haciendo los distintos tipos de soldadura. Soldadura en tic-tac, soldadura con puntos, soldadura... Chico, hasta que cuando te tocaba tú lo veías muy fácil, pero cuando te tocaba ponerte en el banco de trabajo y ponerte a soldar, no veías con la careta de soldador, no veías un pimiento, y después te iban quedando las cosas que venía el maestro y te cogía las dos placas a lo mejor que tenías que soldar para hacer esa prueba, para entrenar, las tiraba al suelo y se volvían a abrir porque no estaban bien soldadas. ¡Ay! Pero a base de actuar se aprende también. Pero mirad, por si fuera poco, vemos que Dios contestó la oración del copero, no solamente dándole gracia para que el rey escuchase lo que él quería, para poder hacerle su petición. Es que el rey encima, dice, no solamente le concedió las cartas, sino, mirad en el 9, al final del versículo 9, el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Sabéis qué hacía con esto el rey? Que aunque tenía soldados de esto, pues desguarnecía un poco su fortaleza, porque enviaba gente que no iba a estar, ¿no? Para proteger a un copero. Hombre, pero si tienes coperos ahí a punta pala. Pero Dios tocó el corazón de ese rey. No vas a ir solo, vas a ir con personas. Más de lo que ha pedido, más de lo que él... Y Nehemías reconoce la benéfica mano de Dios para con él. Y vemos, permitidme señalaros, tal como pide Nehemías después, mira, mándame cartas para fulanito, para menganito y para este. Quiere decir, ahí vemos la prueba de que él había estado mirando qué pedir a quién y cómo, qué materiales pedir, que todo esto requiere de planificación y requiere de investigación, que vuelvo a decir, no es como hoy en día. Nehemías sabía muy bien qué pedir.
Y Dios es maravilloso. Podemos pensar, pues ahora, a ver qué es lo que quiere Dios, qué tal. Dios es maravilloso. Sí. Dios es impresionante, es maravilloso, es grande y se implica en lo que estamos viviendo tú y yo. Es verdad. Ya estamos terminando. No todo iba a ser sencillo. Mira, en el 10, oyéndolo, Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y aquí vemos algo que debemos de aprender y de tener en cuenta. Mirad, cuando empecemos a aplicar esto de orar, esto de estudiar, planificar y esto de entrar en acción, vas a ver tú, vamos a ver, que enseguida surgen inconvenientes, tanto de circunstancias como de personas, que esto es algo que nos advierten las Escrituras. Tú, te pongo un ejemplo, proponte leer la Biblia todos los días. Ya verás tú que en la hora que tú te propones leer la Biblia todos los días, el teléfono, te llega un mensaje, una noticia, un tal, algo va a haber que te va a interrumpir ese tiempo. ¿Sabes por qué? Con esto terminamos. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque, esta es la razón, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. E insiste Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Y después sigue con todo lo que nos explica ahí. Y esto lo sacamos de algo que le pasó a Nehemías, que ya vemos que desde el principio de todo que se propuso, que empezó a orar a su Dios durante 5 meses, 5 largos meses, sin ver nada cómo cambiaban las cosas, hasta que llegó el momento en la ocasión, y entonces durante estos 5 meses que estuvo planificando, investigando, aparte de orando intensamente, tuvo la acción de pedir al rey cuando Dios le puso la ocasión, y después se marchó de viaje. Nada más empezar, ya hubo problemas. Y dejadme anticiparos, los problemas no son las personas, lo acabamos de leer. Los problemas son espirituales y la batalla que tenemos es espiritual. Lo que pasa es que usa a personas. Jesús mismo le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que lo que estás diciendo... Pero eso no quita, hermanos, de que podamos aprender en este sentido a cómo gestionar todo este tipo de cosas. Y a lo largo del libro lo iremos viendo. Y conclusión. A Dios rogando y con el mazo dando. Este podría ser el título de este mensaje, de este capítulo, de esta parte. Pero el libro sigue. Y con Nehemías podemos aprender muchas cosas. Ahora, ¿cómo lo aplico yo? Yo sí lo sé. Y no es fácil. ¿Cómo lo aplicas tú? Ya me he metido en bastantes berenjenales, eso lo tendrás que resolver tú mismo delante de Dios. Creo que ya es suficiente. Que el Señor os bendiga.